Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos el recorrido a las 6:17 de la mañana con esto que titula Confirmado. Y es que la Organización de Naciones Unidas urgió este miércoles a Estados Unidos y Venezuela a desescalar las tensiones con más diálogo diplomático en medio del despliegue militar que ejecuta la administración de Donald Trump contra el tráfico de drogas en el Mar Caribe. También en Confirmado leemos que la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que Estados Unidos ha declarado la guerra al planeta entero, es una cita textual, mientras se refuerza el despliegue militar norteamericano en el Mar Caribe. Y también en Confirmado que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este miércoles la intención de Estados Unidos de continuar con el despliegue militar en el Caribe, asegurando que el gobierno continuará la campaña contra el narcoterrorismo en la región. Por su parte, el gobierno de Chile expresó este miércoles su profunda preocupación ante ese despliegue de operaciones militares a gran escala en el Caribe y rechazó toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad y la paz en Latinoamérica. Más o menos como Francia, que expresó este martes su preocupación por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, y esto lo recoge EFE. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, criticó las operaciones militares en el Caribe, dijo que es crucial evitar la inestabilidad causada por las posibles escaladas, después de que Venezuela advirtiera que los despliegues de Estados Unidos podrían desencadenar un conflicto total. Así se recoge en EFE. Ahora bien, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en su hemisferio, cita textual, y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas. Eso en Confirmado. Luego, en The Washington Post se lee que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró en un dictamen clasificado redactado durante el verano que el personal que participaría en ataques militares contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en Latinoamérica no estaría expuesto a futuros procesos judiciales, según 4 personas familiarizadas con el asunto. La decisión de emitir ese dictamen, redactado en julio, refleja la creciente preocupación dentro del gobierno expresada por altos abogados civiles y militares que tales ataques serían ilegales. Y a todas estas, en paralelo, podríamos decir, en Mundo UR se lee que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana interceptó e inutilizó una aeronave que ingresó a territorio nacional sin autorización. Esto lo informó el miércoles el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lares. Habla de un avión tipo C-210 ubicado en San Fernando de Apure, capital del estado de Apure. No contaba con permiso o plan de vuelo. No se aclaró si hubo detenidos luego de la inutilización de la aeronave y serían ya, según cuentan, 24 los eventos de este tipo en lo que va del año 2025. A otros temas. Confirmado nos tiene que Mario Castellanos, reportero y estudiante de comunicación social detenido hace un mes en Lara, fue recluido este miércoles en el centro penitenciario Yare 3 en Miranda, en medio de complicaciones de salud, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a través de la red social X. Eso en Confirmado. Luego, en el diario encontramos que un informe realizado por las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Cristosal concluyó que los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, el CECOT, en El Salvador, fueron sometidos a condiciones carcelarias inhumanas que incluyó régimen prolongado de incomunicación, alimentación inadecuada, falta de higiene, saneamientos básicos, acceso limitado a atención médica y medicamentos, así como ausencia de actividades recreativas o educativas. El gobierno de Estados Unidos acusó a los deportados de ser parte del Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera. Sin embargo, la revisión de antecedentes penales realizadas por estas dos organizaciones indicó que la mayoría de los venezolanos que permanecieron detenidos en el CECOT no tenía condena por delitos en Estados Unidos ni en Venezuela u otros países donde residieron. Repito, es un texto que así se lee en el diario. Volviendo a Confirmado, encontramos que un total de 279 migrantes retornaron este miércoles a Venezuela en un vuelo desde Texas, Estados Unidos, entre ellos 14 niños, lo informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela. La cartera de Estado indicó en una publicación en Instagram que entre los retornados, además de niños, había 218 hombres y 47 mujeres. Economía. En Banca y Negocios leemos que la producción petrolera venezolana aumentó 27,000 barriles diarios en octubre para ubicarse en 1,132,000 barriles por día, según información suministrada por el Gobierno Nacional a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
En Petroguía, leemos que los estudios de Atenas Grupo Consultor están mostrando el peso que está teniendo dentro de los ingresos y el presupuesto de las familias venezolanas lo referido al pago de gasolina a ese precio de 50 centavos de dólar por litro, sobre todo por la drástica reducción que Petróleos de Venezuela ha concretado en el suministro de combustible a precio subsidiado de 1 céntimo de bolívar por cada 2 litros, es decir, $0 por litro. En Banca y Negocios también encontramos que el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, Tito López, indicó que la capacidad de producción de los diversos sectores industriales del país se calcula actualmente en 47%, por lo que existe un 53% de capacidad productiva que podría ser impulsado a través de alianzas con empresas chinas. Y también leemos que Venezuela ocupa el segundo lugar en la adopción de criptomonedas en América Latina, solo superada por Brasil, con un mercado en el que las transacciones entre personas naturales ya superan los $100 millones mensuales, ya que 1 de cada 10 venezolanos utiliza estos activos monetarios como medio de pago. Estos datos fueron proporcionados por el ingeniero y profesor Aníbal Garrido, director de la Academia de Blockchain Trading y Criptoactivos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien enfatizó que Venezuela es uno de los pocos países, no de la región, del mundo, que tiene una de las legislaciones más robustas aplicables al mercado de criptoactivos. 6:23 de la mañana. En Monagas, la Cámara de Comercio, Industria y Producción estima que las ventas del sector aumenten 50% en diciembre en comparación con el mes en curso, noviembre. Johnny Moisés Ulloa tiene el reporte. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la entidad, George Batica, aseguró que el incremento esperado en la temporada decembrina es vital para la recuperación y fortalecimiento de los comerciantes. Yo digo que las ventas de este año no han arrancado. Lógicamente va a haber un incremento que yo calculo en 1.5 veces lo que se va a vender en noviembre. O sea, un 50% más. Batica recordó que durante este 2025 las ventas no fueron buenas en comparación con años anteriores. Los meses enero, febrero y marzo son los meses de más bajas ventas. Y después empieza un paulatino aumento de estas ventas hasta llegar a su pico máximo, que es diciembre. Después de marzo, esta curva no se presentó, sino que se ha mantenido estable durante todo el año. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la entidad, George Batica, además recalcó que en los centros comerciales ya están en conversación para ampliar el horario hasta las 9 de la noche. Y la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, es decir, FESOCA, estima un crecimiento de 15% en la producción de caña de azúcar en la zafra 2025-2026. En este caso es un reporte de Ginette González. El 3 de noviembre pasado comenzó la zafra azucarera 2025-2026, informó el presidente de la Federación de Cañicultores, José Ricardo Álvarez. Para esta zafra se estima la molienda de 5.2 millones de toneladas de caña de azúcar. 11 de la mañana. Aspiramos que andemos alrededor por encima de las $650 BCB, por supuesto, la tonelada para el productor. Y yo creo que sí lo vamos a lograr. FESOCA cumple 70 años y anuncian la realización de una Expo Feria Comercial del 18 al 20 de noviembre en Araure, Estado Portuguesa. Educación. En Mundo OR tenemos que en Táchira, la Comisión de Responsabilidad de Niños, Niñas y Adolescentes del Consejo Legislativo de la entidad inicia supervisión en instituciones públicas y privadas que puedan reportar casos de bullying o acoso escolar. Yoiri Sosa tiene el reporte. En los últimos meses se han intensificado a nivel mundial los retos virales de redes sociales, algunos muy peligrosos que generalmente son llevados a cabo por niños o adolescentes con poca supervisión sobre el uso de sus equipos. En el estado Táchira inicia una campaña de prevención en las unidades educativas. Vicepresidente del CLER, Sherman Reyes. De la mano con las instituciones del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en algunas instituciones donde se han presentado hechos de violencia y han llenado de tristeza algunos hogares. En algunas instituciones de educación primaria básica y diversificada que cuentan con un holgado margen de recursos, aunque no sea obligatorio por ley, han instado por contratar dentro de su staff a psicólogos. Agregó Reyes que también pueden acceder a este servicio por medio de instituciones del Estado. Los colegios o instituciones públicas y privadas tienen el deber, el principio de corresponsabilidad que tenemos allí como docentes. Tienen la facultad, cuando observa la conducta de un niño que sea normal, ellos levantan sus respectivas actas y recomiendan la consulta con un psicólogo, y existe también lo que llamamos en la defensa pública educativa, donde también orientan. Invitan a los docentes a estar atentos ante las conductas que puedan mostrar un cambio de personalidad en los menores, conversar con sus padres y representantes al respecto para tomar las medidas que permitan tener una mejor calidad de vida y atención a los niños, niñas y adolescentes. Salud. En confirmado, tenemos que una grave situación de salud afecta a la comunidad indígena Sanema del sector Caracol, Alto Caura, Bolívar,
según denunció el periodista independiente Fritz Sánchez en su cuenta en X. Alrededor de 120 personas se encuentran en estado crítico debido a falta de atención médica y la desidia de autoridades locales y estatales. Según el reporte, la comunidad indígena enfrenta lo que podría ser una epidemia viral, síntomas de fiebre, tos, complicaciones respiratorias. Los niños serían los más afectados, presentando cuadros graves, mientras que los ancianos sufren de neumonía, lo que aumenta el riesgo de defunciones por ausencia de vacunas y medicamentos. Es un texto que puede leer en detalle en Confirmado. Servicios públicos. También allí, en ese portal, leemos que la defensora de derechos humanos y representante de Orgalatín, Coromoto Ramos, alertó sobre el deterioro del acceso al agua potable en Venezuela y advirtió que la crisis se ha convertido en un problema de salud pública. Señaló que debido a la mala calidad del agua que llega por las tuberías frecuentemente de color marrón, con olor, además, muchas personas deben hervirla, filtrarla con coladores, incluso agregar cloro para intentar purificarla. Ramos afirmó que más del 60% de la población no recibe agua de forma regular y se ve obligada a recurrir a pozos, a ríos o a camiones cisterna. Sucesos. Mundo UR nos tiene que agentes de la Policía Nacional de España detuvieron en la localidad de Molina de Segura una fugitiva reclamada por Chile por su presunta pertenencia a la peligrosa organización criminal Tren de Aragua. Desde allí, desde la capital de España, Madrid, el reporte es de Luis Martínez. La prófuga de nombre Lisette Isabel Rojas, de 38 años de edad y de origen venezolano, se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones. Según las autoridades chilenas, llegó a blanquear cantidades que superaron los 119 millones de euros. La detenida había abandonado Chile el pasado mes de julio, huyendo tras una operación contra miembros del Tren de Aragua realizada por la policía chilena y en la que fueron detenidos 52 miembros de la organización. La investigación comenzó en ese mes de julio tras la solicitud de colaboración de las autoridades chilenas que habían detectado que Lisette había podido huir a España. Tras varias gestiones, los agentes de la Policía Nacional Española pudieron ubicarla en Molina de Aragón, Murcia, donde se ocultaba y fue detenida el viernes 7 de noviembre cuando salía de una vivienda. Una más, la tiene tal cual. La Encuesta Nacional de Consumo Cultural 2025, elaborada por el Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, revela el predominio de las pantallas y la progresiva pérdida de espacios para la cultura en vivo. En un sondeo, 71,8% de los venezolanos ve televisión, 56,8% usa plataformas de streaming casi todos los días, los televisores inteligentes en un 86,3% y los celulares en un 41,7% son los dispositivos más usados para acceder a contenidos en línea. A pesar del auge del contenido digital, la radio conserva su lugar. Más de la mitad de los encuestados, 55%, la escucha, 54,6% lo hace diariamente, sobre todo por FM en un 90,9%, y los programas informativos y musicales son los más buscados. 6:29 minutos de la mañana, permítame compartir algunos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, del Urológico San Román, que es líder de medicina de vanguardia en Venezuela. Por más de 66 años lo ha sido. Cuenta con más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. El Urológico está dotado con tecnología de laparoscopia de última generación que facilita la labor de cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo mejores resultados y menores riesgos para el paciente. También tienen un láser de última generación y alta potencia para intervenciones endoscópicas de la próstata. Si desean conocer su directorio, la web urológico.com y en Instagram, @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y pregunto, ¿qué Mari eres hoy? ¿Eres quien sabe que en los granos está el sabor del hogar? Es que en tu mesa, como en la mía, siempre hay un producto Mari con su variedad de granos, carotas negras, blancas, rojas, especialmente seleccionadas, arvejas verdes y amarillas, pero garbanzos y lentejas también. Todos deliciosos y nutritivos para ti y para tu familia. Entonces, si los granos Mari son parte de tu mesa, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y hablemos también de ECA en Parquihue. Con la temporada del béisbol profesional venezolano, solo un verdadero fanático sabe cómo llegar al partido. Y es en una ECA en Parquihue, la moto oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas visitando en parquihue.com o uno de sus más de 170 concesionarios en todo el país. ECA en Parquihue, la moto que mueve a Venezuela. Buena música desde el comienzo de la mañana. Eurythmics y el tema Ahí viene la lluvia. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire.
Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos en Publicidad. Y antes de retomar nuestros titulares con la información internacional, vamos a hablar de Donsen. Puede que haya una filtración, un bote de agua en el hogar, y el problema tenga que ver con presión o con que las tuberías agotaron su vida útil. Donsen es marca líder en Venezuela para la construcción y ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada y hasta 12 pulgadas, de fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Verde, puede ser cualquiera, Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas, Fairtech y amarilla también. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y vamos a hablar también de Grupo San Simón. La leche de Grupo San Simón es fundamental para la nutrición infantil. La empresa asegura productos frescos, seguros, nutritivos, apoyando la formación de niños saludables, la combinación de tecnología, buenas prácticas de producción y responsabilidad social, pues garantizan un impacto positivo en el presente y en el futuro de la población. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y hablemos de Conexus también, que continúa su camino desde hace 3 décadas y media, interconectando estratégicamente a los venezolanos con otras redes, satisfaciendo las necesidades del mercado. Conexus, con su red, se destaca, quise decir, como la mejor empresa de servicios de banca electrónica del país, resaltando su excelente servicio, pero también el equipo humano que la conforma. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y bueno, se acercan las fiestas, o nos acercamos a ellas, como quiera, pero tus espacios están listos para recibirlas, porque Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, tu oficina o tu espacio comercial en tiempo récord. Desde papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers, marble sheets, hasta revestimientos para exteriores, un deck, WPC, wall cladding, grama, follaje artificial, todo de la más alta calidad y listo para instalar y darle a tus espacios el cambio que merecen. Visita su showroom en Los Ruices y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo, diseño que transforma, soluciones que inspiran. Y hablemos también de NutriClara, que es una proteína limpia, sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos. Cada porción aporta entre 19 y 21 gramos de proteína con solo 100 calorías y gracias a su alta biodisponibilidad, tu cuerpo la aprovecha al máximo. Prepararla es facilísimo, solo necesitas 2 medidas que equivalen a 7 claras de huevo. Mezclas con agua o leche por 30 segundos y listo. Y si te gusta variar, con la presentación original, esa que no tiene sabor, puedes hacer panquecas y waffles y muchas recetas más. Tienes esa, tienes vainilla, moca y frutos rojos. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Cierro hablándoles de Gama. A ver, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de madrugar, aunque cueste, verdad? ¿Del lado de abrazar a la familia? Porque ahí está la verdadera riqueza. Del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse. De los que celebran lo pequeño, de los que comparten lo mucho y multiplican lo poco, de los que nunca dejan de intentarlo, porque cada persona tiene su lado y cada lado cuenta una historia, y en todas esas historias, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado, siempre. Planeta de Naciones. Internacionales. 6:41 minutos de la mañana. Este recorrido lo iniciamos en Ucrania. Un escándalo de corrupción y crecientes acusaciones de que el gobierno ucraniano usa el poder judicial para intimidar a los críticos pusieron al presidente Volodymyr Zelensky en otras cuerdas o contra las cuerdas casi 4 años después de la invasión rusa. En este momento todos necesitamos proteger a Ucrania. Representar al Estado significa ser responsable de ello. Violar la ley significa ser responsable de ello. Quiero agradecer a todos los que están con Ucrania.
La ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grinchuk, y el de Justicia, German Glasushenko, anunciaron este miércoles su dimisión poco después de que Zelensky pidiera, en efecto, su renuncia. Luego en EFE leemos que Rusia se mostró dispuesta a reanudar las negociaciones directas con Ucrania en Estambul, la última de las cuales tuvo lugar en julio pasado. En la actualidad, las negociaciones están paralizadas por Kiev. La parte rusa está dispuesta a ello. Esto lo dijo Alexei Pulichuk, jefe del Departamento de Países del Espacio Postsoviético del Ministerio de Exteriores de Rusia. Y en Europa Press leemos que las autoridades rusas advirtieron al gobierno de Bélgica que tendrá que rendir cuentas y de una forma que no será fácil si finalmente se desprende de sus activos congelados para apoyar a Ucrania, tal y como cada vez plantean más socios de la Unión Europea, entre otras cosas para comprar grano ucraniano. Europa. En Europa Press leemos que la Comisión Europea apostó por crear un Centro Europeo para la Resistencia Democrática, con el que pretenden potenciar la cooperación entre los organismos europeos y las autoridades nacionales para combatir los bulos e intentos de manipulación con los que terceros estados, como Rusia, buscan desestabilizar al bloque. Y Europa Press también nos tiene que el jefe de defensa de las Fuerzas Armadas belgas, Frederik Vansina, advirtió que el país es el foco de una creciente amenaza híbrida, tras la oleada reciente de incidentes con drones sobre instalaciones aeroportuarias y bases militares también. Reuters nos tiene que el rey Felipe VI y el presidente chino Xi Jinping destacaron la sólida amistad entre España y China y la relación de confianza que se profesan ambos países, unas declaraciones con las que iniciaron el encuentro bilateral en la segunda jornada del viaje de Estado a China. Su Majestad ha visitado China en múltiples ocasiones y es un buen amigo del pueblo chino. La familia real española ha realizado contribuciones destacadas al avance de las relaciones entre China y España. Y mire usted, la forma salvaje del virus responsable de la polio fue detectada en muestras de aguas residuales en Alemania, según indicó el principal organismo de salud pública de ese país, lo que representa un retroceso en los esfuerzos por erradicar esta enfermedad mortal, es titular de Reuters. Mientras en AFP leemos que el presidente francés Emmanuel Macron, que se reunió este miércoles con agricultores, les dijo que el proyecto de acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur, tal y como existe hoy, obtendrá un no muy firme de Francia, según indicó la ministra de Agricultura, Annie Genevard. Sudamérica. El bombardero más letal, ordenado por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, abatió a 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC bajo el mando del rebelde más buscado del país, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El señor presidente de la República, al conocer una amenaza inminente contra la población y también contra la fuerza pública, autorizó un bombardeo contra la estructura criminal de uno de los más peligrosos delincuentes y narcotraficantes que tiene el país, que es alias Mordisco. Vamos a Chile. El candidato y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró en su cierre de campaña que a la tercera va la vencida y que tras 2 fallidos intentos ganará las próximas elecciones y llegará a la presidencia para derrotar el miedo y recuperar al país. En AFP, vemos que la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación por los problemas que retrasan los preparativos de los comicios generales del 30 de noviembre en Honduras y pidió garantías para las autoridades electorales. Y en Perú, al menos 37 personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras el vuelco de un autobús interprovincial en una carretera del sur del país. El vehículo cayó a un abismo en la región de Arequipa en un accidente que ha generado conmoción nacional por la magnitud de las víctimas. Desde Perú tenemos este reporte de Oliver Rodríguez. De acuerdo con las autoridades regionales, el autobús de la empresa Transporte Llamosa se desplazaba desde la localidad de Chala hacia la ciudad de Arequipa cuando impactó contra una camioneta y terminó desbarrancando. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona mientras el Ministerio Público del Perú abrió una investigación para determinar las causas del siniestro y las eventuales responsabilidades. Walter Oporto, gerente regional de salud de Arequipa, 12 del mediodía. Hay 2 niños cuyos padres es probable que estén en la relación de fallecidos. Por eso estamos coordinando con otras dependencias del Estado para poderles dar atención. Tenemos en estos momentos a todo nuestro personal trabajando en este tema. Definitivamente es una situación que requiere pues la participación de todas las entidades, en este caso del Estado. Y los choferes tienen que ser conscientes de que están transportando vidas. Son por lo menos 37 fallecidos. Es una cifra demasiado alta.
Este hecho ocurrió en un tramo de la carretera Panamericana Sur, una de las vías más transitadas del país. En Perú, los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte, impulsados por el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la compleja geografía del territorio. Solo en 2024 se registraron más de 3.000 fallecidos en siniestros viales, una cifra que mantiene al país entre los de mayor índice de mortalidad por accidentes en Sudamérica. Y el presidente argentino Javier Milei no participará de la cumbre del G20 que se va a celebrar este mes en Sudáfrica y enviará en su reemplazo a su canciller Pablo Quirno, una decisión que sigue al anuncio de la ausencia del encuentro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y Mundo UR nos tiene que el gobierno ecuatoriano avanza en el traslado de presos de alta peligrosidad a la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. Estefanía Chaparro desde Quito tiene el reporte. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad confirmó que al menos 300 reos han sido trasladados desde distintos centros penitenciarios hacia la cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena. Este nuevo centro penitenciario, con capacidad para 800 reclusos, fue construido con una inversión de $52 millones. El presidente Daniel Noboa explicó el avance de la misma. La cárcel no está al 100%, pero ya está al 35-40%, en 2 semanas estará al 80% y se finalizará el último pabellón y las últimas cosas pues en un mes. Noboa justificó la decisión de adelantar los trabajos al considerar que era urgente aislar a los líderes criminales y reducir los niveles de violencia dentro del sistema carcelario. La cárcel del Encuentro contará con 6 torres de vigilancia y un muro perimetral de 9 metros de altura. El área permanecerá bajo fuerte resguardo militar para evitar ataques o incidentes durante los traslados. Norteamérica. Mire, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio manifestó interés en restablecer la presencia de los Estados Unidos en el Pacífico Oriental Tropical. Si se nos pide, viene de parte de un aliado y un amigo. Y un lugar estratégico, muy estratégico, pero obviamente eso tiene que, como país soberano, nos tiene que invitar, ¿no? Tiene que ser algo formal, pero lo vamos a considerar muy de cerca. ¿Y a qué viene esto? Es que los ecuatorianos van a votar este domingo en un referéndum que podría reabrir la puerta a las bases militares extranjeras en el país, una medida que ha suscitado especial interés por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo que pone fin al cierre del gobierno más largo de la historia del país, que se prolongó por 43 días tras desacuerdos entre republicanos y demócratas. France 24 destaca que el secretario de Transporte estadounidense Sean Duffy no ocultó que podría tomar medidas en contra de los controladores aéreos que se ausenten de sus labores en medio del cierre de gobierno, un día después de que el presidente Donald Trump amenazara con reducir su salario. Entre tanto, pese a que todo hace indicar que el final del shutdown está cerca, las aerolíneas alertan que las irregularidades en los itinerarios podrían extenderse. Los controladores aéreos que no faltaron ni un solo día, que se presentaron a todos sus turnos programados, merecen una bonificación. No sé cuántos serán, tenemos que analizarlo, pero estoy de acuerdo con el presidente. Le vamos a pagar una bonificación de $10,000, dependiendo de cuántos tengamos. Deberían venir a la Casa Blanca para que él les entregue sus cheques. Y el presidente de Estados Unidos, Trump, acusó a los demócratas de tratar de desviar la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido Jeffrey Epstein. Congresistas demócratas publicaron este miércoles correos electrónicos en los que Epstein sugiere que Trump sabía de su conducta y afirma que el ahora presidente sabía acerca de las chicas. Sí, pero ese es el argumento demócrata. No aparece en la nota el argumento republicano que rebate esas acusaciones. En todo caso, Medio Oriente. Cada vez es más probable una partición de facto de Gaza entre un área controlada por Israel y otra gobernada por Hamas, y los esfuerzos por impulsar el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra más allá de un alto al fuego, según informa, está flanqueando. El ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, declaró que no se puede permitir la fragmentación de Gaza y propone que la autoridad palestina y su policía ayuden a mantener el orden en la zona. Por lo tanto, creo que es imperativo que tengamos una policía palestina que se encargue de la seguridad de los palestinos. Eso debe contar con el apoyo de la Fuerza Internacional de Estabilización. Tenemos que el cruce de Siquín fue abierto para la entrada de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según indicó en redes sociales el organismo del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles de los territorios palestinos, cumpliendo con las instrucciones del gobierno de Israel. Por cierto, que el ministro de Defensa de ese país, Israel Katz, declaró en un comunicado de su ministerio que aproximadamente presentará una propuesta al gobierno de derecha del país para que
la radio del ejército cese sus emisiones hasta el 1 de marzo de 2026 en un declarado intento por preservar el carácter apartidista de las Fuerzas Armadas. Y un atentado suicida con bomba frente a un tribunal de Islamabad, capital de Pakistán, dejó al menos 12 muertos y 27 heridos, según informó el ministro de Interior Syed Moshin. El ataque fue reivindicado por el movimiento de los talibanes de Pakistán. El sospechoso permaneció allí durante 15 minutos, incluso intentó entrar en las instalaciones del tribunal, pero al no conseguirlo atacó un vehículo policial. Y Mundo Borre nos tiene que República Dominicana se recupera del apagón por una falla en la red eléctrica nacional. Tenemos un reporte desde allí con Javier Lunar. Este martes, la República Dominicana sufrió un blackout aproximadamente desde la 1:25 de la tarde, dejando a gran parte del país sin energía eléctrica. El apagón general afectó en gran magnitud al metro de Santo Domingo, donde cientos de ciudadanos debieron ser evacuados y guiados a través de túneles y rieles de este importante medio de transporte, lo que obligó a suspender el servicio total. La versión preliminar de las autoridades señaló como causa una falla en el sistema de transmisión eléctrica. El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, Celso Marrancini, confirmó que un problema con la subestación de la empresa de transmisión de electricidad ubicada en San Pedro de Macorís provocó la salida de todas las plantas de generación de la nación. Respecto a la investigación del suceso, el Comité de Fallas del Sistema ya inició las pesquisas para esclarecer las causas y el alcance real del incidente, mientras que durante horas de la noche y parte de la madrugada se reportaron protestas en diferentes comunidades en reclamo por la falta de energía. Las autoridades dominicanas, encabezadas por el Ministerio de Energía y Minas, brindará detalles al país este miércoles a las 11 de la noche. Y en Reuters leemos que más de 8,000 personas fueron evacuadas este miércoles y 51 resultaron heridas en Taiwán antes de la llegada del tifón Fung Wong, un temporal que, aunque se ha degradado a tormenta tropical en las últimas horas, ha provocado ya inundaciones en varias zonas de la costa oriental de la isla. 6:53 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios como este de Farmatodo. Llegó la época más hermosa, llena de luz, tiempo de compartir, de estar con quienes amamos, de sentir esa alegría que nos une. En estas Navidades, Farmatodo es parte de tu hogar porque saben que los momentos de felicidad son los que más importan, especialmente a la hora de cuidar de los tuyos. Consigue todo lo que necesitas para consentir a tu gente y celebrar también. Farmatodo es Navidad, es bienestar, es estar siempre cerca para hacerte feliz. En Farmatodo te desean una feliz Navidad y recuerda, Farmatodo, qué bien estar contigo. Y detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. El nuevo guiso para hallacas de Osole. Y es que en esta Navidad las hallacas se hacen con Osole. El nuevo guiso para hallacas de Osole tiene pimentón, cebolla, ajo porro, ají dulce, ajo, pero claro que tiene pasas, aceitunas, alcaparras con ese auténtico sabor de la Navidad. Y listo para usar. Rinde para 10 hallacas. También puedes preparar bollitos y hasta empanadas si quieres. Disfruta de la magia en esta Navidad con el guiso para hallacas de Osole. Los sabores de la vida. Vamos a hablar de carpintería Cárcica, porque cuando se trata de dar vida a tus espacios, la experiencia hace la diferencia. Y Cárcica tiene más de 40 años fabricando con la mayor calidad puertas, closets, vestidores, cocinas, muebles de baño y mucho, mucho más. Realizan desde un pequeño proyecto para casa hasta enormes desarrollos, proyectos habitacionales. Confía en los expertos, confía en Carpintería Cárcica. Es tradición al final, es innovación, es diseño, responsabilidad tan importante y calidad en cada detalle. Síguelos, revisa todo lo que hacen en Carpintería Cárcica y haz realidad tu próximo proyecto. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho, hay compromiso, hay amor por lo nuestro, en cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma. No solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años, sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Con la compra de cualquier producto en Tiendas Montana podrás ganarte un carro, celulares, tabletas, televisores inteligentes. Tiene más de 100 tiendas en todo el país con todo lo que necesitas para renovar tu casa y además ganar los mejores premios. Porque en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Promoción autorizada por la SUNDE, válida desde el 15 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026. Ciertas condiciones aplican. Cierro. Hablándoles de Grupo Leti y de Alivet, con estos cambios de clima, miren, comienza a bajar la temperatura, pues los resfriados están a la orden del día. Por eso ponle orden a los resfriados con Alivet Plus de Grupo Leti. Ese malestar, esa molesta tos seca tienen su fin con Alivet Plus. Además, puedes elegir entre granulado, en comprimidos, eso sí, recuerda siempre consultar con tu médico. Alivet Plus es el plus que tiene el plus. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país.
la gloria de competir. Deportes con Román Losinski. Mire usted, el mundo deportivo nos tiene que el Real Madrid rebautiza su estadio. Durante este fin de semana, el Santiago Bernabéu va a dejar de ser un estadio de fútbol para transformarse en un recinto de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Por ello, desde el Real Madrid han considerado lanzar en este momento la nueva propuesta de naming para su estadio, que a partir de ahora ya no será Santiago Bernabéu, que hacía honor a su legendario presidente, sino que tan solo será a secas Bernabéu. Este nombre más corto, más internacional, dicen, ir acompañado además de un logo en el que se refleja la estructura del recinto y que da una sensación de modernidad y futuro al estilo del Museo Guggenheim de Bilbao. El diario AS nos tiene lo dicho por Toni Kroos, dice, Güler puede marcar una época en el Madrid. El exjugador del Madrid elogió a su compañero, a quien fue su compañero en el Madrid, y también habló de su vida tras la retirada. Eso en diario AS. Mientras en Mundo Deportivo leemos que el goleador inglés del Bayern de 32 años, Harry Kane, es relacionado con el Barça por The Guardian como relevo de Lewandowski, que con 37 años enfila la última temporada de su contrato como azulgrana. Y Neymar recibió una advertencia sobre su condición física. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha dicho que todos esperan que Neymar vuelva a su mejor nivel, ya que las lesiones musculares limitan la participación del máximo goleador histórico de Brasil con la selección nacional. ESPN nos tiene que Raheem Sterling, futbolista del Chelsea, sufrió otra vez una invasión a su propiedad, en este caso a su casa de lujo en Berkshire, al oeste de Londres. Según informó The Daily Telegraph, el extremo se encontraba en la residencia junto a su familia el pasado sábado cuando un grupo de intrusos ingresaron alrededor de las 6:30 de la tarde, hora local. Fueron descubiertos por el jugador antes de que pudieran generar daños y escaparon del lugar sin llevarse algún artículo. Pasemos al tenis. Carlos Alcaraz tumbó este martes a Taylor Fritz en una remontada en la segunda jornada de la fase de grupos de las finales ATP de Turín, torneo en el que ya roza las semifinales y el número 1 del año, además, para terminar número 1. Béisbol nos tiene resultados ayer. Perdió Magallanes, para variar. Ganó La Guaira, 7-12 ese encuentro. Anzoátegui se impuso 8-3 a Margarita. Y Aragua cayó 10-7 ante Zulia. Una más. Pat Murphy de Milwaukee y Stephen Vogt de Guardianes de Cleveland ganaron este martes la distinción de Managers del Año en las Grandes Ligas por segunda temporada consecutiva. 6:59 minutos de la mañana que vamos a tener en nuestro programa el día de hoy. A ver, luego de la pausa tendremos a Verónica Medina. Ayer comenzamos un pequeño seriado, solamente será ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes, sobre el presente, el pasado y el presente de las festividades de diciembre, de las Navidades. Ayer comenzamos con economía a propósito de la agenda que tuvimos con Asdrúbal Oliveros, pues vamos a hablar hoy de lo social. Y continuaremos a las 7:35 con este otro seriado que llevamos andando y es de la relación de Venezuela con. Comenzamos con Colombia, después pasamos por Estados Unidos, ayer hablamos de España y hoy hablemos en términos generales de América Latina, para luego a partir de las 8 de la mañana tener nuestra sección de salud y sí, insistir en la salud masculina en este noviembre, este mes azul, el Movember. Son las 7 en punto de la mañana, este que sigue a continuación es un temazo. Dire Straits y el tema Walk of Life. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.